a todos. En esta práctica implementamos el juego de Conecta 4 donde el usuario se enfrenta a la computadora. Esto lo realizamos utilizando el algoritmo Minimax optimizado con la poda alfa-beta. Hoy les explicaremos los detalles teóricos detrás de este enfoque, veremos cómo está implementado el código en Java y al final mostraremos algunas partidas para que vean en acción cómo funciona este código. Antes de entrar en el código, hablemos brevemente sobre algunos conceptos. La búsqueda con adversario es una técnica utilizada en juegos donde dos jugadores tienen intereses opuestos. En este caso, uno quiere ganar mientras que el otro intenta evitarlo. El algoritmo Minimax evalúa el árbol de decisiones completo para cada turno del juego, asignando un valor a cada posible movimiento. En el algoritmo, el jugador intenta maximizar su ganancia, mientras que el adversario busca minimizar el beneficio del jugador. Los pasos son los siguientes. Primero se genera el árbol de juego. Luego se evalúan los nodos terminales. Posteriormente se procede a la evaluación de los nodos superiores dependiendo de si pertenecen a un nivel max, que es el jugador, o un nivel min, que es el adversario. Se seleccionan los valores mínimos o máximos. Luego este proceso se repite hasta llegar al nodo superior y por último se selecciona la jugada óptima. La poda alfa-beta es una optimización del algoritmo Minimax que reduce significativamente la cantidad de nodos que deben evaluarse. La poda se basa en dos parámetros clave, alfa y beta. Alfa representa el valor mínimo que el jugador que maximiza puede asegurar en ese punto del árbol, mientras que beta representa el valor máximo que el jugador que minimiza puede garantizar en ese punto del árbol. El algoritmo se llama poda alfa-beta porque utiliza estos dos valores para decidir cuándo es seguro no explorar una rama del árbol. Si en algún punto el valor de alfa es mayor o igual a beta, se corta esa rama. Ahora vamos a analizar el código. La clase escenario permite crear una ventana gráfica en la que se desarrolla el juego Conecta 4. Dentro de esta clase se manejan aspectos esenciales como la creación del tablero, el control de los turnos, la inserción de fichas y la verificación de condiciones de victoria. Además, cuenta con la definición de 3 posibles estados para cada celda del tablero: vacío, jugador 1 y jugador 2. Nuestro enfoque se centra en 9 funciones principales, de las cuales las más relevantes para Minimax son las que explicaremos a continuación. El método realizar jugada controla la lógica principal de cada turno en el juego. Primero, verifica si es posible insertar una ficha en la columna seleccionada. Si la jugada es válida y la ficha se coloca correctamente, el método evalúa si el juego está en modo de computadora y si no es el turno del jugador 1. Si ambas condiciones se cumplen, se calcula la mejor columna para que la IA realice su jugada y la ficha se inserta en esa columna. Insertar ficha. Este método permite a los jugadores colocar sus fichas en el tablero. Si encuentra una celda vacía, coloca la ficha del jugador correspondiente. Actualiza el estado de la celda en el arreglo estado celda y verifica si la jugada es ganadora. En el método encontrar mejor jugada es donde la gente decide su próximo movimiento utilizando el algoritmo Minimax y la poda alfa-beta. Inicializamos mejor valor como el valor más bajo posible y mejor columna como la columna central. Para cada columna válida, simulamos un movimiento y llamamos a la función Minimax para obtener el valor de ese movimiento. Evaluar línea. En esta función contamos las fichas alineadas de cada jugador en una línea específica. Dependiendo de la cantidad de fichas del jugador 1 y del jugador 2 en esa línea, calculamos la puntuación. Si solo hay fichas del jugador 2, la puntuación se suma, y si solo hay del jugador 1, se resta. Ahora, es columna válida verifica si la columna seleccionada está disponible para jugar. Una columna es válida si la celda en la fila superior está vacía, lo que permite la inserción de una nueva ficha. Es tablero lleno, comprueba si el tablero está completamente lleno. Si hay al menos una celda vacía en la primera fila, el tablero no está lleno y la función retorna false. Hay ganador, verifica si hay un ganador en el tablero. Recorremos todas las celdas y para cada celda que no esté vacía, ya vamos a verificar ganador para comprobar si ese jugador ha ganado. En verificar ganador, verificamos si el jugador en la posición especificada ha ganado, comprobamos todas las direcciones posibles, horizontal, vertical y diagonal, para ver si hay 4 fichas alineadas.
Contar fichas retorna cuántas fichas del jugador especificado están alineadas en una dirección particular. Nos movemos a lo largo de la línea en la dirección indicada, contando las fichas hasta que encontramos una que no sea del jugador o llegamos a los límites del tablero. La función Minimax es responsable de explorar todas las posibles jugadas y seleccionar la mejor opción para el jugador que maximice su puntaje. Primero, se verifica si se ha alcanzado la profundidad máxima, si el tablero está lleno o si hay un ganador. Si alguna de estas condiciones es verdadera, se evalúa el estado actual del tablero utilizando la función evaluar tablero. Si estamos en el turno del jugador maximizador, iniciamos MaxEval con el valor más bajo posible. Luego, iteramos sobre todas las columnas disponibles. Si una columna es válida, simulamos un movimiento colocando la ficha del jugador 2 en la celda correspondiente. A continuación, llamamos recursivamente a la función Minimax, disminuyendo la profundidad en 1 y cambiando a isMaximizador en false, lo que indica que ahora es el turno del jugador minimizador. Después de obtener el valor de la evaluación del movimiento, deshacemos el movimiento simulado para restaurar el estado del tablero. Actualizamos MaxEval para almacenar el valor máximo entre el valor actual y el valor evaluado. Además, mantenemos actualizando el valor de alfa para asegurar que el jugador maximizador siempre tenga el mejor resultado. Si en algún momento el valor eval es menor o igual a beta, se puede romper el ciclo, ya que no es necesario explorar esa rama del árbol. Si es el turno del jugador minimizador, se sigue un proceso similar, pero en este caso buscamos el valor mínimo. Iniciamos MinEval con el valor más alto posible e iteramos de manera similar, actualizando MinEval y el valor de beta para reflejar el resultado más bajo que el jugador minimizador puede garantizar. De nuevo, si el valor de beta es menor o igual a alfa, podemos podar esa rama. Finalmente, retornamos el valor máximo o mínimo, dependiendo de si estamos en el turno de maximizador o minimizador. En esta práctica se logró implementar de manera efectiva el algoritmo Minimax con poda alfa-beta para crear un agente en un entorno Conecta 4. El principal desafío fue la correcta evaluación de las jugadas y la implementación de la poda, lo que requirió una cuidadosa planificación y lógica para optimizar el proceso de toma de decisiones. A pesar de este reto, se logró construir un sistema robusto que permite a la gente jugar de manera estratégica, maximizando sus posibilidades de ganar. Este trabajo demuestra la aplicación exitosa de técnicas de búsqueda y evaluación en entornos competitivos, validando la efectividad de los métodos implementados. Muchas gracias por ver nuestro video, espero haya sido de su agrado y el código se haya entendido. ¡Hasta luego!